Una película sobre sueños, el primer amor y por supuesto sobre cómo la música puede cambiar el rumbo de una vida. Este soundtrack es un personaje invisible. Dirigida por John Carney y estrenada en el 2016, vuelve a demostrar la obsesión que tiene el director por la música y cómo esta funciona como el verdadero motor de la historia. El soundtrack mezcla canciones emblemáticas de los años 80 con composiciones originales creadas por la banda ficticia Sing Street, escritas por Gary Clark junto al propio John Carney. Lo increíble es que estas canciones no intentan sonar modernas, parecen éxitos perdidos de aquella época, como si realmente hubieran existido, y ahí precisamente está toda la magia. Un dato curioso es que Ferdy Aglash-Pilo, el actor que interpreta a Connor, canta absolutamente todas las canciones de la banda. Antes del rodaje ya tenía formación musical, había trabajado como soprano en La Flauta Mágica y tocaba en bandas desde los 11 años. Y gracias a eso, Sing Street nunca se siente como actores fingiendo tocar o cantar, se siente como una banda naciendo frente a nosotros. Connor es un chico bastante tranquilo que vive en una familia que alguna vez tuvo estabilidad económica, pero ahora atraviesa una crisis que termina afectándolo todo. Sus padres apenas sostienen el matrimonio, su hermano mayor abandonó la universidad y se refugia entre discos de vinilo y hachís, mientras su hermana casi pasa desapercibida. La solución de sus padres es cambiarlo a una escuela pública mucho más estricta, y ahí comienza el verdadero conflicto. No solo tendrá que enfrentar el divorcio silencioso de sus padres, sino también a un colegio opresor, sacerdotes autoritarios, compañeros violentos y una Irlanda golpeada por la crisis económica. Todo parece diseñado para que nadie sobresalga. Hay represión por todas partes, un ambiente hostil, un clima frío, como si todo invitara a resignarse. Entonces aparece la verdadera protagonista, la música. Se convierte en el único lugar verdaderamente libre, capaz incluso de reunir por unos minutos a una familia completamente rota frente al televisor. Y de pronto suena Río de Duran Duran, y no es simplemente otro videoclip, es una ventana hacia otra vida. Connor no solo descubre música, descubre una posibilidad de escapar, un mundo donde la gente puede vestirse diferente, crear, viajar, reinventarse, todo aquello que parece imposible en la realidad donde él vive. Curiosamente, John Taylor, bajista de Duran Duran, contó que Río también representa un deseo de escapar y utilizaba a Estados Unidos como metáfora de ese sueño. Sin querer, esa misma idea termina reflejándose en Connor. Y detrás de todo esto está Brendan. Brendan. ¡Qué personaje! Probablemente uno de los mejores hermanos mayores que nos ha dado el cine. Cada conversación con él parece una clase de historia de la música. Habla con una pasión tan contagiosa que entiende perfectamente que una canción puede cambiar una vida. Y sin darse cuenta termina sembrando esa misma idea en Connor. Y hasta que aparece Rafina, como si hubiera salido de uno de esos videoclips que tanto admira, una chica que sueña con convertirse en modelo y que, igual que Connor, parece interpretar un personaje para sobrevivir. Connor decide acercarse con la seguridad que solo puede tener un adolescente desesperado. Tengo una banda. Mentira. Pero inmediatamente improvisa otra. Estamos buscando una modelo para nuestro próximo videoclip. Y así una mentira con demasiadas ganas de convertirse en verdad termina cambiando la vida de ambos. Ahora solo falta un pequeño detalle: conseguir la banda. Y esta parte resulta encantadora porque ocurre de la forma más natural posible. Solo buscan gente con ganas de crear. No importa si son expertos, basta con que quieran intentarlo. Y estos chicos hablan con una seriedad increíble, como si ya fueran músicos profesionales. Y eso justamente es lo bonito. Primero deciden quiénes quieren ser y después empiezan a convertirse en ello. Brendan vuelve a intervenir justo cuando Connor cree que basta con tocar canciones de otros.
y le lanza una frase que cambia completamente el rumbo de la historia. ¿Y usarás el arte de alguien más para conquistar? ¿Es chiste? Estamos empezando. Y a partir de ese momento entiende que copiar puede abrir una puerta, pero crear una voz propia es lo único que realmente puede cambiarles la vida. Y así nace la primera canción, todavía cargada de influencias, sintetizadores del New Wave, guitarras cercanas al post-punk, una estética heredada de Duran Duran y un videoclip casero lleno de ideas improvisadas. Se nota que aún no encuentran su sonido, pero justamente ahí está el encanto. Están jugando, están copiando y todo eso también forma parte del proceso creativo. La letra habla de la imagen, del misterio que representa Rafina. Es básicamente una carta de amor disfrazada de videoclip. Brendan no destruye una ilusión, hace algo mucho más importante, le enseña a crecer, porque la influencia nunca ha sido el enemigo de la creatividad. Casi todos los artistas empiezan imitando hasta descubrir quiénes son realmente. Mientras Connor atraviesa las constantes discusiones de sus padres, lo único que tiene es ganas de seguir creando. Y así es como un deseo termina llevando a otro. Lo que comenzó como una mentira para conquistar a una chica, poco a poco se convierte en una necesidad auténtica de hacer música. Connor y Amon pasan de ser simples imitadores a desarrollar un criterio musical propio, afinan el oído, cambian de influencias, descubren nuevos sonidos y empiezan a entender que encontrar una identidad también implica aprender de quienes estuvieron antes. Y así nace esta canción que suena a esperanza, a optimismo, pero también a vulnerabilidad. Otra canción escrita para Rafina que poco a poco deja de ser solamente la chica que quería impresionar para convertirse en la musa que impulsa todo ese proceso creativo. Connor describe cómo ella transforma su realidad, pero también aparece un miedo a esa felicidad, porque por primera vez ya no necesita esconder lo que siente detrás de una excusa. Ahora puede escribirlo, y eso también se nota en la banda. La producción es mucho más cuidada, las melodías son más maduras y ya empieza a sentirse un sonido propio. No solo están creciendo como músicos, Connor también está descubriendo quién quiere ser. Las influencias dejan de quedarse en la música y empiezan a aparecer en su forma de vestir, en el cabello y en el maquillaje. Bowie deja de ser solamente un artista para convertirse en una forma de expresar su identidad. Poco después, Rafina y Connor comienzan a abrirse emocionalmente. Ella le confiesa que la canción le hizo llorar y entendemos que detrás de todo ese maquillaje exagerado también existe una chica profundamente rota. Y ocurre uno de los diálogos más bonitos de toda la película. ¿Me escribirías una canción feliz? ¿Qué pasa si yo no soy feliz? Tu problema es que no eres feliz estando triste. Y así aparece uno de los conceptos más hermosos de Sing Street. La tristeza feliz, ese sentimiento extraño donde algo duele, pero al mismo tiempo agradeces haberlo vivido, como un recuerdo que todavía lastima, pero al que jamás renunciarías. Probablemente eso mismo es lo que siente Rafina. Y por supuesto, Brendan vuelve a aparecer. Su habitación parece el dormitorio de alguien que vive únicamente para la música. Discos por todas partes, libros, Freud pegado en la pared y un equipo de sonido que funciona como una pequeña escuela particular para Connor. Y sí, había una banda capaz de explicar esa tristeza feliz. Era The Cure. A partir de aquí, las influencias vuelven a cambiar. Incluso ellos mismos dicen que ya no quieren sonar tan pop. Este concepto de tristeza feliz empieza a instalarse en la banda y también en su forma de escribir. Connor lo resume muy bien sin darse cuenta. Crear música no elimina el dolor, pero hace que vivir con él sea mucho más soportable. Aquí ya no vemos a un grupo de adolescentes jugando a tener una banda. Ahora sí son una banda. Esta canción marca una transición hacia un sonido mucho más propio, íntimo y melódico. Habla de la libertad, de tomar riesgos y de imaginar un futuro distinto al que les tocó vivir.
Esta es la segunda vez que Rafina aparece en uno de sus videoclips y ya no es solamente una musa. Ella también reafirma su propio sueño. Se toma el papel con absoluta seriedad. No porque quiera ayudar a la banda, sino porque este videoclip también le permite convertirse, aunque sea por unos minutos, en la modelo que siempre ha querido ser. Al final, Connor y Rafina hacen exactamente lo mismo. Primero deciden quiénes quieren ser y después empiezan a vivir como si ya lo fueran. Y esa es probablemente una de las cosas más bonitas que hace esta película. Nunca presenta el arte como una solución, lo presenta como un vehículo, como la capacidad de imaginar una vida distinta antes de tener el valor suficiente para vivirla. Ahora es a toda la banda la que empieza a construir un estilo propio de manera mucho más natural. Las influencias dejan de sentirse como una copia y empiezan a convertirse en un punto de partida para crear algo diferente. Y así también Connor comienza a enfrentarse a todo aquello que intenta reprimirlo: la escuela, las normas, el director Baxter y ese sistema que parece diseñado para que nadie sobresalga. Entonces aparece una nueva meta, un concierto. Ya no solo basta con grabar videoclips, ahora quieren tocar frente a la gente, demostrar que realmente son una banda. Mientras tanto, el matrimonio de sus padres termina de desmoronarse y junto a Brendan, Connor vuelve a refugiarse en la música. Muchos recuerdan esta canción con su ritmo pegajoso, pero en realidad habla de la codicia, sobre las relaciones donde una persona termina consumiendo a la otra. Escucharla en medio del divorcio de sus padres no parece una casualidad. Mientras su familia se rompe, los hermanos intentan sobrevivir emocionalmente refugiándose una vez más en la música. Y ese contraste define muy bien a Sing Street. Por un lado, una realidad que se desmorona, y por otro lado, canciones que siguen invitando a bailar. Probablemente la canción más energética de toda la película, llena de sintetizadores, de new wave y synth pop. Toma incluso la línea del bajo de Minator como un homenaje evidente, pero más allá de su sonido habla de otra cosa, de tomar las riendas de tu propia vida, de dejar atrás aquello que te limita, de avanzar incluso cuando no sabes qué va a pasar después. Y justamente en ese momento ocurre algo importante. Connor y Rafina tienen su primera cita y él le confiesa lo que todos ya sabíamos, que todas sus canciones hablaban de ella. Ya no necesita esconderse detrás de metáforas, ahora puede decirlo directamente. Y Rafina también baja la guardia. Le confiesa que le gusta verlo como capitán guiando un barco. Justamente lo que Brendan había intuido desde el principio. Ella siempre estuvo buscando un lugar donde sentirse segura. Al final son solamente dos adolescentes intentando llenar vacíos distintos. Mientras tanto, el divorcio de sus padres finalmente se concreta y Brendan, que durante toda la película parecía el hermano fuerte, termina confesando algo mucho más doloroso. Él también siente que fracasó, que nunca tuvo el valor de marcharse, que se quedó viendo cómo pasaba su propia vida y quizás por eso insiste tanto en que Connor siga creando, porque de alguna manera quiere que su hermano tenga el valor que él nunca encontró. Fue quien lo protegió durante toda la película y ahora también es quien le entrega el impulso para seguir adelante. Y llega el tercer videoclip. Rafina nunca aparece y ocurre una de las secuencias más bonitas de toda la película. Esta canción representa la capacidad de Connor para transformar el dolor en arte. Su realidad sigue siendo la misma, un callejón gris, una escuela opresiva y el corazón completamente roto. Pero dentro del videoclip todo cambia. De pronto aparecen colores, coreografías, escenarios enormes. Sus padres vuelven a bailar enamorados y Brendan deja de cargar con su frustración para mirarlo con orgullo. Todo aquello que la realidad le negó, la música se lo devuelve por unos minutos. Y ahí está una de las ideas más bonitas de Sing Street. El arte no cambia la realidad, pero sí puede cambiar la manera en que somos capaces de atravesarla. Una de sus amigas termina confesándole a Connor que todos pensaban que Rafina se quedaría con él, pero decidió irse a Londres con su novio.
Y ahí pareciera que todos los hombres de esa familia están atravesando una derrota distinta. Su padre pierde un matrimonio, Brendan siente que desperdició parte de su vida y Connor acaba de perder a la persona que inspiró sus canciones. Pero hace lo único que sabe hacer. Sigue creando, escribe, compone y canta, convierte su dolor en música porque ya entendimos que esa es su manera de atravesar las cosas. Cuando finalmente vuelve a encontrar a Rafina, entendemos que Londres nunca fue el sueño que ella imaginaba. No había una oportunidad esperándola, ni una carrera como modelo, ni un futuro construido. Solo un chico que le prometía mucho y no tenía absolutamente nada. Alguien que utilizó ese sueño para acercarse a ella. Entonces Rafina se rompe. Empieza a sentir lástima por sí misma. Dice que cada vez se parece más a su madre, que está tomando las mismas malas decisiones, que se siente igual de perdida, incluso llega a preguntarse qué hace saliendo con un chico menor a ella, como si de pronto toda su vida hubiera dejado de tener sentido. Y ahí ocurre algo que me gusta muchísimo. Connor no intenta rescatarla, no le dice que todo estará bien, no carga con ese peso, simplemente toma distancia, porque crecer también significa entender que hay batallas que cada uno tiene que lidiar por su cuenta. Y poco después uno de sus amigos le deja una idea dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué no ir a Londres y llevar a Rafina? ¿Por qué no intentar conseguir un contrato para la banda? Y ahí nacen los sueños. Llega el concierto y después de todo el camino recorrido, las canciones ya no necesitan demasiada explicación. Ahora hablan por sí solas. Esta canción abre el concierto con toda la energía que la banda fue construyendo durante toda la película. La gente baila, responde y por primera vez dejan de parecer unos chicos jugando a ser músicos. Ahora sí parecen una banda de verdad. Entonces llega la canción más íntima del concierto. Mientras Connor canta, la película vuelve a recorrer todo el camino que hicieron juntos. Las canciones, los pequeños momentos donde ambos imaginaron una vida distinta. Y entendemos que nunca se trató únicamente de enamorarse. Los dos estaban intentando encontrarse a sí mismos. De encontrarse cuando llevas demasiado tiempo sintiéndote perdido. La más desafiante, la más eufórica, una declaración contra todo aquello que intentó decirles quiénes debían ser. La escuela deja de sentirse como una prisión y por unos minutos se convierte en un escenario donde todos son libres. La banda ya no tiene miedo. Y ahí aparece Rafina. No sabemos exactamente en qué momento tomó la decisión de volver. Quizás mientras escuchaba las canciones, quizás mucho antes, pero llega. Y siento que esa euforia también termina contagiándolos. Como si por primera vez ambos dejaran de pensar demasiado y simplemente decidieran actuar. Piden ayuda a Brendan para cruzar a Inglaterra en el viejo barco de su abuelo. No parece un plan perfecto. Parece un impulso de esos que solo existen una vez en la vida cuando eres joven. Y quizás eso sea lo más bonito del final. No sabemos si lo lograrán, no sabemos si la banda tendrá éxito, no sabemos si Connor y Rafina seguirán juntos. Pero ya no importa, porque la película nunca se trató sobre llegar. Se trata sobre atreverse a partir. Mientras el barco comienza a alejarse, suena esta canción. La única escrita especialmente para el desenlace de la película por John Carney junto a Dan Levine. Y no podría existir un cierre más apropiado. Habla de cambios, de riesgos, de dejar de analizarlo todo y empezar a vivir, de entender que el miedo no desaparece, simplemente aprendemos a avanzar con él. Y ahí aparece Brendan mirando cómo el barco se aleja. Durante toda la película creyó que había desperdiciado su propia oportunidad, pero al final descubre que su verdadero propósito era darle ese impulso a su hermano. La última dedicatoria lo resume todo. Dedicada a todos los hermanos del mundo. Y es imposible no emocionarse porque Brendan nunca fue el personaje secundario. Fue quien le enseñó a escuchar, quien le enseñó a crear,
Quien le enseñó que copiar era solo el primer paso para encontrar su propia voz. Fue el viento que empujó al barco, y sin él, Connor probablemente nunca habría zarpado. Ufale.